Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos una vez más a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios y queremos agradecer a cada uno de ustedes por su sintonía a este programa que estamos plenamente seguros que está siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad queremos seguir compartiendo principios de la palabra de Dios que nos ayudan a poder tener una mejor relación con el Señor. En Mateo capítulo 6 encontramos lo que llamamos el Padre Nuestro, donde el Señor en una petición a los discípulos les enseña a orar. Y en el versículo 9 y versículo 10 les dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjese que es bien interesante porque el Señor comienza a hablar, a exaltar al Padre, a reconocer la grandeza del Padre, a santificar el nombre del Padre. Y la primera petición que hace y que le dice a sus discípulos que deben de pedir es que se haga la voluntad de Dios. Esa voluntad perfecta de Dios que en el cielo se cumple totalmente. Y lo que Él está diciéndole, ustedes deben de pedir que esa voluntad que se ejecuta constantemente en el cielo también se realice aquí en la tierra. Sin duda alguna, pensar en algo así, estamos hablando de una vida sobrenatural, de una vida milagrosa, de una vida maravillosa, de traer el reino de Dios a que se manifieste y que gobierne, que tome autoridad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en las circunstancias que podamos estar viviendo. Tenemos que tener muy claro eso porque estamos en una época de una búsqueda específica, intencional, de un mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y si eso es así, sin duda alguna que estamos entonces teniendo la oportunidad de poder tener un mover de Dios, una vida sobrenatural, gloriosa de parte de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Y el que se haga la voluntad de Dios como es hecho en el cielo, eso significa que entonces Dios ejecuta su señorío, su autoridad, su reino, su gobierno. Se hace lo que Dios quiere. Y cuando pensamos en lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que pensar sin duda alguna que los planes de Dios son de bien y no de mal, dice Jeremías. Son para nuestro bienestar. Dios está interesado en mostrar su gloria, su poder, su grandeza, para que todo hijo de Dios, toda hija de Dios glorifique su nombre, para que exaltemos su nombre, para que le rindamos honor y gloria por lo grande que es. Cuando vemos el mover de Dios y el poder de Dios obrando en nuestras vidas, sin duda alguna que vamos a alabar su santo nombre, vamos a exaltar su santo nombre. Y quiero comenzar haciéndole una pregunta que es obvia, pero que de todos modos usted tiene que respondérsela a usted mismo. ¿Usted anhela un mover sobrenatural de Dios en su vida? ¿Cuál fue su respuesta? ¿De veras anhelamos una vida sobrenatural, un mover glorioso de Dios en cada uno de nosotros? Y menciono esto porque hay personas que ya llegaron a acomodarse, se acostumbraron a la vida de limitación, de el aunque sea, sin visión, sin progreso. Se acomodaron a que el enemigo los tiene así en esa condición y que como que ya perdieron la batalla, la esperanza. Cuando lo que Dios le está diciendo a los discípulos, ustedes pidan que el reino de Dios, la voluntad de Dios se ejecute aquí en la tierra, así como es en el cielo. Quiero preguntarle, ¿cuál será la voluntad de Dios para su situación económica? ¿Cuál será la voluntad de Dios para su matrimonio, para la vida de sus hijos? ¿Cuál será la voluntad de Dios en el cielo para a lo mejor su salud? Sin duda alguna que los planes de Dios son buenos, son de bienestar, son de paz, son de ayudarnos
aún en medio de las circunstancias. Es darnos la victoria aún en medio de las luchas que podamos estar enfrentando. Por eso, esta semana yo quiero compartir algunos de esos principios de cómo tener esa vida sobrenatural en el Espíritu Santo, en ese derramamiento del poder de Dios. Porque cuando buscamos al Espíritu Santo, cuando somos llenos de Él, cuando su poder nos llena y nos bendice, sin duda alguna que van a comenzar a suceder a nuestro alrededor y en nuestro interior cosas sobrenaturales. Vamos a poder ver la grandeza de Dios. Y es muy interesante porque el poder y la grandeza de Dios se revelan de una mejor manera en las dificultades, en las luchas, en los problemas. Sí, yo conozco al proveedor cuando puedo ver que a lo mejor no tenía para algo en mi vida y Dios de una manera gloriosa suplió. Él no tiene la obligación de hacerlo. Él no tiene la obligación de proveerme. Él lo hace porque así es su naturaleza, porque Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, porque nos ama, porque nos cuida, porque nos protege. Entonces, cuando yo veo lo que la Biblia me enseña acerca de quién es Dios y cómo es Él, entonces yo puedo aspirar a no tener una vida de, aunque sea, y de queja y de limitación y de acostumbrarme a que ese es mi estilo de vida, de enfermedad, de problemas. La vida los va a traer, la vida es un conjunto de situaciones difíciles, pero en medio de ellas yo puedo ver cómo la mano de Dios se manifiesta. Si usted respondió que sí quería una vida sobrenatural, entonces déjeme compartirle algunos de los principios de la palabra del Señor. Y lo primero es que debemos de hacer de lo sobrenatural nuestro estilo de vida. Eso debe de ser algo que los cristianos deberíamos de siempre estar esperando. Los cristianos deberíamos de tener esa expectativa que Dios va a hacer algo. Puede decirlo conmigo, Dios va a hacer algo. Sin duda alguna, Dios va a hacer algo en medio de esa situación difícil. Pablo le está escribiendo a los Corintios, una iglesia que no era fácil, una iglesia difícil, una iglesia donde honestamente era un desafío predicar ahí. Pero como él había fundado esta iglesia, él tenía la confianza de hablarles de una manera directa. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él está hablando de esta manera tan directa porque sabía que Corinto no era una iglesia fácil, era una iglesia difícil donde encontró un montón de situaciones pecaminosas, encontró un montón de pleitos, encontró un montón de pecados sexuales. Llegaron a malentender lo que era la cena del Señor. Tuvieron una cantidad de prácticas que realmente era muy difícil. Yo no hubiera querido ser un pastor de esa iglesia en Corinto. Sin embargo, Pablo les está diciendo que él cuando llegó a predicarles no llegó con palabras persuasivas, humanistas, motivacionales, no llegó con palabras de humana sabiduría, dice, sino que lo que ellos necesitaban para de veras poder cambiar era la demostración del Espíritu y el respaldo del poder de Dios en el ministerio de Pablo, para que entonces la fe de ellos no estuviera fundada en la sabiduría humana o en lo que los hombres decían. Hoy hay tanto mensaje motivacional, hay tanto mensaje humanista, hay tantas predicaciones que ni siquiera están basadas en versículos bíblicos, no tienen ningún respaldo de la Biblia. Es pura motivación humana. Y sabe, eso lo único que hace es tocar nuestras emociones, pero no nuestra voluntad que nos permita obedecer al Señor. Por eso Él dice que Él llegó ahí con ellos con demostraciones del Espíritu y de poder, y que no fue con sabiduría de hombre, sino que en el poder de Dios. No se movió en una fuerza humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo mismo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. La manifestación del poder del Espíritu Santo. La manifestación del poder de Dios en nosotros. Que nuestra fe, hermanos, no esté fundada en
una buena enseñanza de alguien o en un mensaje motivacional de alguien, sino que nuestra fe debe de estar basada en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra de Dios, en demostraciones de que Dios está vivo, que Dios está obrando, que Dios tiene control, que su reino se manifiesta en medio de nosotros aquí en la tierra. Por eso quiero animar su fe en este día, para que usted pueda confiar en el Señor, para que pueda creer en el Señor, que Dios quiere manifestar su poder en su vida. Que usted en esas luchas que está enfrentando es candidato a la manifestación del poder del Espíritu Santo en su vida. Así que quiero animarle en estas horas a que haga de la vida sobrenatural, de esa vida poderosa, de esa vida de manifestaciones, de milagros, de señales y de prodigios, no solamente un anhelo, sino una búsqueda y una constante manifestación y un constante testimonio de todo lo que Dios hace en su vida. El mismo apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, les dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él quiere manifestar su gloria. Él quiere manifestar su poder. Él quiere que no tengamos una vida de únicamente estar aguantando, de estar ahí sobreviviendo. Dios quiere llevarnos a una vida donde podamos ver la manifestación de su poder en cada una de nuestras vidas. No es lo mismo sobrevivir a vivir la vida en abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de este día es sumamente específico y es el que cada uno de nosotros pueda anhelar y aspirar el tener un estilo de vida sobrenatural. A que nuestras oraciones cambien, a que nuestro estilo de vida cambie, a que nuestras expectativas en cuanto a lo que Dios puede hacer cambie, a que podamos creer lo que Dios dice de nosotros, a que nos podamos levantar en oración y pedirle: Señor, hágase tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra, para mi matrimonio, para mis hijos, la voluntad que tú tienes en el cielo para mi salud, para mis finanzas, para mi vida espiritual, para mis emociones, mis pensamientos. Señor, yo quiero esa vida sobrenatural manifestándose en mi vida. Clamemos al Señor que Dios pueda manifestar su reino en cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.